José Luis había tenido meses muy malos. En poco tiempo su vida se había llenado de tragedias. Primero había sido su padre, quien una noche había muerto en un accidente de trabajo. El viejo ese día se había ido a trabajar como siempre. Sin embargo, en esa ocasión, desde temprano José Luis había despertado bastante inquieto. Esto, porque en un sueño alguien se le había presentado para darle un aviso. Se trataba de una silueta masculina, un tipo de ser diabólico quien sin mostrarse del todo se burlaba de él, para advertirle que dentro de muy poco su vida se iría haciendo cada vez más trágica, cada vez más miserable. Sin embargo, lo raro no era aquella aparición. Lo que en verdad era inquietante es que en ese sueño, José Luis aquello todo lo sintió vívidamente. Lo sintió como si fuera real. Y lo peor, era lo que aquel ser le dijo en ese momento. Y esto era que el primero en caer a su alrededor sería precisamente su padre. Después de mencionar aquella frase, el ser de esa pesadilla comenzó a reír, comenzó a carcajearse, mientras su silueta poco a poco se alejaba y se ocultaba en la oscuridad de los alrededores. Al despertar, José Luis sintió un terrible vacío, un miedo inexplicable. Era como si algo de repente se hubiera instalado junto a él, simplemente para causarle dolor y sufrimiento. El joven de inmediato se levantó. Trató de ir a ver a su padre. Trató de alcanzarlo, pero era tarde, porque ya se había ido. Tan solo minutos antes había salido de casa directamente a su trabajo. Y esa era la última vez que alguien lo hubiera visto con vida en su casa. Pasado el mediodía, el teléfono sonó. Alguien llamaba. Se trataba de un compañero de trabajo de su padre, quien se comunicaba para notificar que el pobre viejo había muerto en un accidente minutos antes. En aquella llamada no les dieron detalles, y por días no supieron nada de cómo había sucedido. No supieron mayor información de cómo el pobre viejo para entonces había muerto. Aquello era un duro golpe. Aquello era una tragedia. Sin embargo, José Luis no estaba tranquilo. Aquel sueño en verdad lo había angustiado, por lo que a pesar de la pena trató de averiguar cómo es que había sucedido. Fue por eso que cuando acudió a la oficina para recoger las pertenencias de su padre, intentó hablar con uno de sus compañeros de trabajo. José Luis, con aquella caja de cartón entre sus manos, buscó a uno de sus amigos. Caminó por los pasillos, y antes de irse fue que lo encontró en el estacionamiento del lugar. Ahí, después de platicar unos minutos con él, José Luis insistió en qué era lo que había pasado, en cómo había sucedido. Pero al principio el compañero de su padre se negó a decir detalles del suceso. Sin embargo, el joven no dejó de preguntar, no dejó de insistir, y después de varios minutos fue que por fin terminó por escuchar cómo es que había pasado. De acuerdo a lo que se sabía, el padre del chico había estado actuando de manera errática ese día, con una actitud paranoica, nerviosa, ansiosa, completamente inusual durante toda la mañana. Las horas pasaron, y casi antes del mediodía, fue que el padre de José Luis comenzó a gritar desde el segundo piso de aquellas oficinas. Cuando todos voltearon se dieron cuenta de la actitud tan rara, tan extraña, ya que podía verse al viejo agitándose desesperado, como tratando de quitarse algo de encima, como sacudiéndose algo de la espalda que nadie más veía. Aquello paralizó a todo el personal. Todos desconcertados veían manotear al viejo en aquellas escaleras del segundo piso, quien dando pasos erráticos de repente tropezó en un escalón.
cayendo hacia el vacío desde una altura de 8 metros. Después de impactarse con el suelo, el pobre viejo ya no se levantó. El golpe que su cabeza dio con el piso inmediatamente acabó con su vida. Aquello era horrible. Aquello era una tragedia para la familia. Sin embargo, apenas era el principio de varios sucesos que irían presentándose en la vida de José Luis. Apenas habían pasado 3 semanas de aquella terrible muerte de su padre, cuando repentinamente su hermana ahora sufría un accidente. En esta ocasión se trataba de Lupita, la hermana mayor, quien mientras se dirigía hacia su trabajo, repentinamente era atropellada por un camión de materiales de construcción. Aquello no solo era horrible e inesperado, sino que además provocaría terribles cambios trágicos en la familia. La pobre mujer había sido empujada primero por una motocicleta que irresponsablemente iba metiéndose entre los carros. Y al no verla, mientras ella cruzaba el semáforo en rojo, fue que terminó por aventarla hacia el otro lado de la acera. Y ahí, donde los demás automóviles circulaban con el semáforo en verde, fue que un enorme camión la arrolló destrozándole las piernas. La pobre estuvo consciente todo el tiempo, viendo desconcertada cómo es que sus extremidades ya no servían, que sus piernas eran ya tan solo un bulto de huesos rotos, carne y músculos inservibles. La pobre de inmediato quedó inválida, destrozada, desconsolada. Aquello definitivamente era una tragedia, pero lo peor es que José Luis ya lo había previsto en uno de sus sueños. Al igual que con su padre, en esa ocasión soñó de nuevo a un ser de aspecto diabólico, a ese ser misterioso que de nuevo lo visitaba mientras dormía. Solo que esta vez sí que quedaba claro para el muchacho qué era lo que sucedía. Aquel ente maligno de nuevo se materializaba frente a él. Solo que en esta ocasión no decía nada. No emitía ni una sola palabra. Solo se le aparecía, mientras a un lado de él se veía la figura recostada en el suelo de su hermana, completamente lastimada, completamente mutilada de las piernas. La imagen era horrible. Su hermana lucía con los ojos cerrados mientras se encontraba recostada en un horrible charco de sangre, mientras de ahí de sus piernas, infinidad de gusanos parecían hervir entre los huesos rotos y trozos de carne. Aquello aterrorizó a José Luis. La imagen de su hermana siendo invadida por miles de larvas blancas entre sus piernas no solo le producía náuseas, sino que además le causaba una terrible pena y angustia. Solo que esta vez no se quedó mirando sin hacer nada. Dentro de su sueño de inmediato trató de acercarse a ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, ésta simplemente comenzó a alejarse hacia la oscuridad, hacia el vacío, como si fuera apartada de él, metiéndose en las sombras que le rodeaban dentro de sus sueños. Pasado eso, de inmediato José Luis quiso gritar, y fue ahí que despertó de aquella pesadilla. Rápidamente se levantó, dándose cuenta que estaba completamente empapado en sudor. José Luis estaba enfermo, padecía fiebre y un terrible dolor de estómago. Pero no se detuvo. Quiso ir a ver a su hermana, y fue entonces que se dio cuenta. La mujer esa mañana ya había salido a trabajar, y lo demás simplemente se convirtió en una profecía terriblemente anunciada. Ahí fue que José Luis vio la realidad de todo, que aquellos sueños no eran una simple casualidad, sino que en verdad se manifestaban ante él para anunciarle algo, para hacerle ver que en su vida las tragedias ya estaban premeditadas. La pena era enorme,
La tristeza en su casa era inaguantable, por lo que ocupándose de todo lo que podía para ayudar a su hermana y su madre, fue que en ese momento no hizo nada para acabar con aquella maldición. Pero eso cambiaría rápidamente, ya que un nuevo aviso le haría tratar de detener todo aquello que los afectaba. Pasado un mes del accidente de su hermana, de nuevo José Luis tuvo otra pesadilla. Por aquellos días apenas si podía descansar, por lo que después de estar ocupado todo el día en temas laborales y de su familia, esa noche se quedó dormido en uno de los sillones de su casa. Al principio todo parecía normal. Había cerrado los ojos mientras la televisión estaba encendida frente a él y lo arrullaba. No supo cómo ni cuándo, pero en algún momento de pronto ya se habría quedado dormido, por lo que pensando que aún estaba consciente, fue que se dio cuenta que el sonido del televisor comenzaba a elevarse. Aquello era extraño. Aquello era ilógico, por lo que con semblante adormilado quiso levantarse del sillón. Sin embargo, ahí su cuerpo ya no se movía. Sus brazos y sus piernas se sentían inmensamente pesados, además de que sus ojos apenas si podía moverlos, apenas si podía abrirlos, razón por la cual veía desconcertado todo a su alrededor con los párpados entrecerrados. Y ahí se dio cuenta que algo no estaba bien, ya que algo extraño, ajeno a él, no lo dejaba moverse. Y en ese momento comenzó todo. De la nada unas voces empezaron a sonar alrededor de él. Unos terribles susurros que en lamentos eran pronunciados detrás de su nuca, a un lado, al otro, encima de donde estaba. Sin embargo, y por más que lo intentara, no podía ver nada. No podía ver quién los hacía. Solo escuchaba en completa vulnerabilidad aquellos horribles quejidos de dolor y tristeza. Ahí José Luis miró desesperado en todas direcciones. Sin poder mover su cabeza, intentó ver solo con la mirada, con los párpados entrecerrados. Y al no poderse zafar, al no poder escapar, fue que comenzó el terror en todo su ser. Aquella angustia, aquella paranoia, aquella horripilante vulnerabilidad. Lo intentó con todas sus ganas, pero era imposible. No podía mover un solo dedo. Simplemente sentía cómo su cuerpo pesaba enormemente sobre el sillón. Hizo un enorme esfuerzo por emitir algún sonido, por gritar, por pedir ayuda, pero lo único que salía de su pecho era un tenue quejido. El pobre no sabía si estaba dormido, si estaba consciente, pero era claro que algo lo mantenía ahí retenido sin que él pudiera evitarlo. Asustado, continuó mirando a su alrededor, y fue entonces que de nuevo lo vio. Se trataba de aquella sombra, aquella silueta de un ente o demonio que ya se encontraba a tan solo unos metros de él en su sala. Ahí el pobre de José Luis sintió un terrible pánico, un horrible terror, de ser advertido de nuevo ante una tragedia que pronto caería sobre su familia. Una profecía que de nuevo anunciaría un accidente o una muerte entre los suyos. El joven lo intentó, pero ni siquiera pudo mover un cabello. Se quedó inmóvil, solo para ver y oír lo que aquel ser le mostraría en aquella ocasión. Fue entonces que ahí, en medio de la oscuridad, una voz comenzó a escucharse. Se trataba de una voz femenina, la cual definitivamente José Luis reconocía, y la cual, lamentablemente, se trataba de la voz de su madre.
Ahí José Luis pudo escucharla, quien entre lamentos y llanto pedía ayuda, quien entre dolor y sufrimiento pedía que alguien la auxiliara. El joven luchó con todo su ser, quiso moverse, desesperado quiso levantarse, voltear a ver, pero nada. Su cuerpo simplemente no respondía, y lo único que podía entrever frente a él era aquella silueta oscura que fijamente lo veía a los pies del sillón, parado entre las penumbras. Aquello era evidente. De aquello ya no había duda. Ahí frente a José Luis lo que se mostraba era un demonio el cual sonriente le anunciaba una nueva tragedia. El joven, sin saber cómo en sus pensamientos, hizo una pregunta. Cuestionó a ese demonio, a esa silueta del infierno, preguntando por qué lo hacía, por qué lo atormentaba. Y fue que por primera vez después de un largo silencio, el joven por fin obtuvo una respuesta. De entre algún lugar sonó una etérea voz, una ronca respuesta, la cual le decía que para entonces él ya debería saber que dentro de su familia alguien más reclamaba el derecho a quedarse con todo lo que ellos tenían. Después de esas palabras que sonaron sin que el ser maligno moviera los labios, fue que los terribles murmullos y los lamentos de su madre comenzaron a subir de volumen, ensordeciendo a José Luis, hasta que casi al punto de reventarle los tímpanos. Simplemente lo hicieron saltar del sillón para por fin salir de aquella pesadilla. De nuevo José Luis se encontraba empapado en sudor, completamente pálido, completamente débil, ahí recostado en aquel sillón. Aquello no tenía sentido. Aquello no sonaba lógico. Sin embargo, después de calmarse, fue que en su mente comenzaron a atarse algunos cabos. En esa casa José Luis vivía con su madre, con su hermana, y hasta apenas unas semanas antes con su padre. No había nadie más dentro de su familia que quisiera hacerles daño. Sin embargo, rápidamente, por alguna cuestión extraña, por alguna cuestión inconsciente, fue que vino un recuerdo a su mente. Se trataba de un episodio ocurrido la Navidad pasada en su casa, donde en voz de su hermanastra mayor, algo se había anunciado en tono de amenaza. Así es, José Luis tenía una hermana mayor, producto del matrimonio anterior de su padre, y precisamente un año antes, casi exactamente por esas mismas fechas, en la cena de Navidad, su hermanastra había discutido fuertemente con su padre en la cocina. Aunque nadie escuchó con claridad los reclamos, sí que llegaron a enterarse que su hermanastra esa noche había reclamado algo al viejo. Y esto era que ella siempre había sido hecha a un lado, que ella siempre había sido ignorada. Sin embargo, aquello era completamente falso, completamente equivocado, ya que su padre siempre había visto por ella. Le había pagado sus estudios, le había ayudado a conseguir el departamento donde vivía, lo había hecho con un crédito que él mismo había pagado. Sin embargo, su hermanastra mayor siempre lo había minimizado. Para ella, su padre debía de darle más cosas, debía de hacer más por ella. La mujer tenía un extraño odio al hecho de que su padre hubiera abandonado a su madre y pasado esto hubiera formado otra familia. Sin embargo, el viejo jamás la había abandonado. Desde siempre se había hecho cargo de ella. Incluso durante muchos años trató de incluirla en el círculo familiar de José Luis, trayéndola cada año a su cumpleaños, al de su hermana, trayéndola cada Navidad y Año Nuevo con ellos para juntarlos como hermanos que eran.
Sin embargo, ella siempre estaba de malas, con pésima actitud, peleando casi siempre y discutiendo a la menor provocación con su padre. Aquello en sí no era nada del otro mundo. Muchas familias tienen este tipo de distanciamientos. Sin embargo, lo que José Luis recordó, y que lo hizo paralizarse de miedo, es que el año anterior, en plena víspera de Año Nuevo, su hermana había traído de obsequio una escultura muy extraña. La hermanastra, desde que él tenía recuerdo, jamás le había obsequiado algo a su padre, o nadie a su círculo familiar. Y lo que era aún más extraño es que esa misma noche era cuando más fuerte había discutido a gritos con su padre en la cocina. José Luis no supo exactamente por qué, pero de momento en su mente apareció la imagen de tan particular escultura en sus recuerdos. Su padre desde siempre había querido mucho a todos sus hijos. Sin embargo, dada la relación con su hermanastra, la madre le pidió que no conservara dicha escultura, que se deshiciera de ella, por lo que sin decir nada un día simplemente el padre la quitó del librero y nunca más se le volvió a ver dentro de su casa. Sin embargo, en ese momento José Luis ya intuía algo, ya sospechaba algo, por lo que casi por puro instinto corrió directamente hasta la caja de cartón que había recogido en el trabajo de su padre. Y ahí, buscando entre todas sus pertenencias, fue que sorprendentemente la encontró. Se trataba de aquella extraña pieza de barro, de una escultura en forma de un brazo de simio o algo así, ya que estaba completamente forrada de vellosidad, y la cual, extendiendo sus dedos hacia el cielo, dejaba ver unas uñas bastante crecidas, bastante filosas, las cuales definitivamente hacían ver a dicha pieza como algo sacado de un ser imaginario, o ya para entonces, después de tantos acontecimientos y pesadillas, de un ser venido del infierno. José Luis pasó saliva y completamente temeroso la sacó de la caja. No sabía por qué. No sabía a qué se debía. Pero estaba seguro que aquella figura tenía algo que ver con las tragedias que su familia había estado viviendo. Razón por la cual cauteloso la revisó por todos lados. La observó detenidamente y fue ahí que pudo ver que en la base había una inscripción. Una marca en un tipo de escritura muy extraña. Se trataba de caligrafía sánscrita, antigua, la cual no podía entender. Aquello era impresionante y terrorífico a la vez. Y como si algo se hubiera develado ante él, fue que por fin pudo verlo. Entre las formas de los vellos que rodeaban al brazo, encontró casi escondidos símbolos, pentagramas y figuras que para él parecían tener que ver con algo maligno, con algo oscuro. Lleno de terror, de inmediato la envolvió en un paño rojo y fue corriendo sin detenerse a casa de una de sus tías. Aquella mujer era una persona muy supersticiosa, a la cual en su familia veían como alguien llena de fanatismo, incluso ignorante. Sin embargo, después de todo lo que el muchacho había vivido, ella parecía ser la única persona que podía ayudarlo. Al llegar de inmediato le contó sus ideas de lo sucedido. Le narró sus sueños, los avisos, y al terminar le mostró aquella escultura que su hermanastra le había regalado a su padre. Su tía no quiso ni siquiera tocarla. De inmediato tomó el teléfono y llamó a una de sus conocidas. Se trataba de una curandera. Una mujer que desde hacía años le ayudaba a hacerse limpias y sanaciones espirituales. Al terminar aquella llamada, José Luis y su tía salieron de su casa. Y al llegar con aquella amiga, fue que de inmediato le contaron todo a detalle, diciendo cada cosa que había sucedido para entonces en su familia,
La mujer simplemente se levantó y, sin decir nada, en una actitud muy seria y callada, fue que comenzó a hacer un tipo de ritual para primero tratar de proteger a José Luis y su familia. El muchacho recibió la orden de pararse en el centro de su sala y simplemente cerrar los ojos, siendo advertido muy seriamente de que por nada los abriera y siguiera toda aquella indicación que le hicieran. El joven no supo con exactitud qué fue lo que sucedió mientras estaba ahí, pero durante 40 minutos simplemente sintió golpes en su cuerpo con hierbas húmedas. Escuchó oraciones de aquella mujer. Percibió un extraño calor producido por una flama, la cual al parecer le pasaban por todo el cuerpo, aunada a un sonido el cual jamás olvidaría, el cual al parecer había sido producido por una madera quemándose en un anafre colocado en el suelo. Sonido que terminaría con un fuerte crujido de madera y de algo de cerámica, destrozándose en pedazos y cayendo en el suelo. Después de aquello fue que José Luis por fin recibió la indicación de poder abrir los ojos. Y al mirar, fue que vio algo que lo impactaría para siempre. En medio de trozos de aquella escultura de barro, se encontraba una foto de su familia. Una foto en la que aparecía tanto él, como su madre, su padre y su hermana. Una foto la cual estaba rodeada de mechones de cabellos, listones rojos, los cuales al parecer habían sido colocados al interior de dicha escultura. Aquello era terrorífico. Aquello era aterrador, desconcertante. Sin embargo, y para fortuna de él, ya no era peligroso. Aquello ya había sido curado. Aquello ya había sido controlado por la curandera con la que esa noche habían asistido. A partir de ahí, José Luis dejó de tener esos sueños. Y aunque su hermana sufrió de un daño irreparable, su madre por fortuna no padeció del mismo destino. Aquel sueño que había advertido una nueva tragedia parecía haberse detenido. Parecía haberse cortado. José Luis nunca había sido supersticioso o creyente, pero después de esa situación, el muchacho jamás se quitó la pulsera que la curandera le había obsequiado, ya que tenía la clara consigna de que jamás, por ninguna razón, volviera a aceptar un obsequio similar. Ningún obsequio de alguien quien, por más que tratara de ocultarlo, lo único que buscaba era hacerle daño. Y estos, aunque él no lo creyera, muchas veces suelen ser aquellos familiares o conocidos quienes menos creemos y quienes, para mala fortuna, terminan por ser los más cercanos. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.